página 10. Ética demostrada según el orden geométrico, por Baruch Spinoza, 1677. Introducción. Parte 2. El realismo político de Spinoza le hace entonces contar con lo que hay, aunque lo que hay no sea del todo satisfactorio desde el punto de vista de la pureza racional. Pero la filosofía de Spinoza aprendió muy pronto a reconocer las impurezas como realidades. Las ideas inadecuadas y confusas se siguen unas de otras con la misma necesidad que las ideas adecuadas, es decir, claras y distintas. Ed. y Prop. 36. Su realismo político no supone en modo alguno una merma de su rigor filosófico. Su amistad con los colegiantes no es mero oportunismo para garantizarse una vida tranquila. No hay ahí el menor asomo de irracionalismo, y sí el reconocimiento de las exigencias de la razón en determinado campo de la realidad, campo que es necesario, y, por tanto, racional, con todas sus impurezas. Con ello rozamos otro aspecto de la vida de Spinoza, que es dejada un poco en la sombra a veces, aunque más antes que en la actualidad, por quienes han preferido imaginarlo como el especulativo que talla su ética con la misma minucia y en la misma soledad que sus lentes. Hablamos de su colaboración con la política de Witt frente al partido de los orangistas. Ese compromiso le lleva hasta aceptar misiones diplomáticas, su entrevista con Conde, al parecer cancelada. A este trasluz el tratado teológico político se convierte en una obra de encargo, en arsenal ideológico al servicio de una política. Pero esa expresión, de encargo, no tiene por qué ser despectiva, ni resulta incoherente con la figura intelectual que Spinoza había decidido adoptar. En esa introducción a su filosofía que es el Tratado de la Reforma del Entendimiento, escrito y no publicado, con anterioridad a la ética, Spinoza se había planteado, de entrada, cuestiones morales de carácter general, nada desdeñables para tratar de entender sus designios más profundos. Y, entre otras cosas, había escrito allí que para alcanzar la naturaleza superior, el fin propio del sabio, es preciso primero conseguir el conocimiento que a ella conduzca, y segundo, formar una sociedad tal y como es de desear, al objeto de que el mayor número posible de hombres alcancen dicho fin con la mayor seguridad posible. Pensar la política no es, pues, para este especulativo algo intelectualmente espúreo, ni desmiente ese mundo al parecer, de remota y helada pureza, en el que habitan los axiomas y teoremas de la ética. Reputar de poco genuino de panfletario, el tratado teológico político, o el tratado político, revelaría un completo desconocimiento de los propósitos más generales de la filosofía de Spinoza. Efectivamente, Spinoza, que ha criticado la interpretación estrictamente racionalista de la conciencia humana, el deseo ha dicho, es la esencia misma del hombre, no ha dicho la razón, ha sobreañadido a esa crítica otra tan importante o más que ella, la crítica de la implantación puramente subjetiva de esa conciencia humana, deseos, pasiones, ideas educadas o no son prácticamente posibles en el hombre sin que medie la ciudad. El capítulo 17 del Tratado Teológico Político no deja en este punto lugar a duda. Los intereses políticos de Spinoza no son, pues, accidentales, están en las raíces mismas de su filosofía. Y, de hecho, entre la ética mundo de la pureza racional, y la obra política, mundo de la impureza, no hay divorcio teórico alguno. Por poner un ejemplo, que aquí no podemos probar, las ideas de derecho natural y de comunidad estatal que Spinoza desarrolla en el Tratado Teológico Político y en el Tratado Político no son sino aplicaciones de conceptos elaborados en la ética, por ejemplo, los de conatus e individuo compuesto. Colaborar con el partido de los de Witt, proporcionarle armas teóricas al limitar las pretensiones teocráticas, al sentar las bases de una teoría estatal libre de prejuicios religiosos, no es una actividad marginal, es un importante capítulo de su filosofía. Spinoza no quiso ser profesor, si lo hubiera sido, inevitablemente habría sido acusado de hacer política, y acaso no hubiera sido defensa suficiente la de alegar que para un filósofo hacer política es explicar la lección 15 del programa. Su negativa a ir a Heidelberg es, muy probablemente, fruto de la conciencia que tenía del problema.
Creemos, con todo, que es preciso puntualizar un poco más. ¿No nos parece que Spinoza crea que la filosofía está al servicio de la política? Incluso lo más probable es que crea lo contrario, a saber, que la política es necesaria, desde su punto de vista de filósofo, para la práctica de la verdadera filosofía. Al fin y al cabo, y el libro V de la ética no se deja leer de otra manera, la salvación humana se alcanza por el conocimiento. La salvación humana se alcanza por el conocimiento. Spinoza pertenecería, pues, a ese tipo de pensadores que pongamos por caso consideran que el triunfo de la democracia no es deseable porque compone una mayor felicidad para el pueblo o cosas semejantes, sino porque significa la instauración de un esquema ontológico más racional. La democracia, para Spinoza, sería el régimen más perfecto porque en él se da una mayor acumulación de potencia, la potencia de todos los individuos reunidos, y, siendo la potencia igual a esencia en todos los órdenes de la realidad, la democracia posee más esencia, más estable realidad, diríamos, persevera mejor en el ser, que otros regímenes, se acomoda mejor a lo que resulta ser más perfecto desde los supuestos ontológicos generales. ¿Acaso este tipo de argumentación no atraería muchos votos en una campaña electoral? Pero es que el democratismo espinosiano tiene muy poco de halago al vulgo, la beatitud espinosista no tiene que ver con la felicidad hedonista. Todo lo excelso es tan difícil como raro, así concluye la ética. Pero al menos la democracia pondría las condiciones para que eso fuese menos difícil y menos raro. Y, por lo demás, la defensa de una concreta política, en Holanda, es la defensa de aquello que permitiría que la filosofía pudiera cultivarse con independencia, unicuique et sentire, quae velit, et, quae sentiat, dicere concedatur, y eso lo representan mejor los de Witt que los orangistas. Es el Estado sostenido por los burgueses, y no la Iglesia aliada a los viejos aristócratas, el lugar de la razón. Entiéndase, de la razón actual, del intellectus actu encarnado en la realidad existente en acto, y, por tanto, la razón posible. Spinoza piensa, en último término, como filósofo, y no como político. Pero su último compromiso filosófico pasa por la política como por una vía ineludible. La anécdota que nos lo recuerda arrebatado por la ira tras el asesinato de los de Witt es, pues, plenamente creíble, el fracaso, aunque fuera temporal, de un proyecto político racional, deseable, justifica el estallido pasional. Con esto, hemos subrayado aquellos aspectos de la personalidad de Spinoza que nos interesaba poner de relieve, sin pretender reconstruir por entero una completa biografía. Buena parte de esa biografía la llena, desde luego, la redacción de la Ética. Se trata de la obra que tenemos que presentar y, después de haber intentado sugerir que no es la única fuente genuina del pensamiento spinosiano, es justo decir que sí es, por lo menos, su más depurada creación técnica filosófica. Sin pretender agotar su riqueza, vamos a decir algo de ella. Una manera muy impresionante de abordar la ética consiste en considerarla como si se tratase de un lenguaje expresivo. Unamuno, empeñado en hablarnos del hombre Spinoza, lo encontraba palpitante bajo las áridas fórmulas de su obra fundamental. Si se lee la ética como lo que es, un desesperado poema elegíaco, decía en el sentimiento trágico de la vida. Tras la serenidad ordine geométrico, tras la olímpica posición de quien afecta contemplar las cosas sub quadam specie a eternitatis, hallaba Unamuno la agonía de un hombre, de carne y hueso, que se debate contra el terror de la finitud. Alguien que necesita demostrar que un hombre libre en nada piensa menos que en la muerte, y que pretende establecer el concepto, y no el sentimiento, se escandaliza Unamuno, de felicidad. Pero sobreentiende Unamuno, una demostración no es un consuelo definitivo, de ahí que la ética sea una obra trágica. Su distanciada grandeza se resuelve, a la postre, en el gesto desesperado de quien pretende aliviar la incurable enfermedad de su finitud con el miserable remedio de una infinitud impersonal que a nadie puede satisfacer, empezando por el autor. La cadena de proposiciones que conducen a nuestra salvación tiene, en todo caso, la sublimidad de las cimas inhabitables,
para ningún hombre de carne y hueso son accesibles. De un modo muy distinto, puede abordarse la ética, y ello ocurre con frecuencia, como si consistiese, más bien, en un lenguaje apelativo. La ética sería algo muy distinto de lo que nos ofrece esa visión trágico-estética, según la cual puede en todo caso conmover, pero nunca convencer. La ética contendría, muy al contrario, un pensamiento sobre todo terapéutico, una verdadera consolatio filosofía propondría, más que nada, una actitud moral, de difícil acceso quizá, pero transitable. Citemos, por citar algo, un texto de G. Friedman, escrito en el contexto de la comparación Spinoza-Leibniz. A pesar de la soberana indiferencia de la ética hacia nuestras pequeñas necesidades humanas, hacia nuestras finalidades subjetivas, el espinosismo nunca ha dejado de ejercer atracción y de otorgar fortaleza, y sigue siendo un hogar al que los hombres han venido, vienen y vendrán en busca del rudo aliento de un pensamiento honrado, honrado si los ha habido, perfectamente sereno y apaciguador. Pero, ¿quién se dirigiría para ello al discurso de metafísica o a la teodicea? Leibniz, que podía jugar en todos los tableros. Ha perdido. Spinoza, rehusando jugar, ha ganado. Estas dos versiones expresiva y apelativa, del lenguaje de la ética no carecen de interés, pero podría pensarse que no recogen lo que hay en ella de específicamente filosófico. Es cierto que la sospecha psicoanalítica de Unamuno, acerca del carácter trágico de la ética, siempre puede rondarnos, por remota que sea la posibilidad de su comprobación. Es cierto también que declaraciones como la citada de Friedman reflejan lo que a mucha gente le ha pasado con la ética. Pero, por una parte, cabe decir que la significación trágica de una filosofía, aun cuando no se trate ya de psicoanálisis, sino de socioanálisis, como el que justificó para Goldman hablar de la tragicidad de Pascal o de Kant, no es concepto que pueda agotar la significación de esa filosofía. Y, por otra parte, tampoco puede agotarla su significación consoladora. Al decir que una filosofía es trágica, viéndola como lenguaje expresivo, esa filosofía es vista desde fuera, sus contenidos teóricos son puestos en relación con otra cosa, sean las aspiraciones subjetivas del filósofo, sean las de la clase social que representa. Aquellos contenidos teóricos vistos así, desde fuera, intentarían vanamente representar un orden conceptual, cuando lo que harían sería expresar la distancia entre unas aspiraciones y unos resultados de hecho. La verdad de la teoría, verdad de la que sería inconsciente la teoría misma, residiría en el desajuste entre ella y la realidad, entendiendo por realidad, ya la psicológica, ya la social. Ahora bien, Spinoza puede haber sido un vasto abismo de desesperación, o la burguesía alemana el lugar del quiero y no puedo. No por ello la filosofía de Spinoza o la de Kant han de ser diagnosticadas como trágicas. Dejamos de lado a Pascal y la cuestión de la noblesse de robe francesa, porque lo primero discutible es que el pensamiento de Pascal sea filosofía. ¿Por qué no serían trágicas? Hay una razón fundamental, porque, desde dentro de esas filosofías, están previstas ya las categorías que permiten luego pensarlas desde fuera. Ese fuera reductor queda él mismo reducido por conceptos filosóficos que están dentro. Así, el psicoanálisis unamuniano de Spinoza no sería un astuto desvelamiento de algo absolutamente inconsciente para Spinoza mismo. Spinoza habría reconocido que el conocimiento es, en el hombre, una manifestación del conatus que constituye la esencia de todo ser. Para decirlo de un modo llamativo, Spinoza habría reconocido que el conocimiento se da en función de la vida, y no la vida en función del conocimiento, comparece I. Def. Uno de los afectos. Cierto que el conocimiento está en lo más alto, pero, si lo está, es porque produce la salvación, siempre una función práctica. Que Spinoza elabore su filosofía porque quiere perseverar en el ser no sería, pues, un descubrimiento de Unamuno. Spinoza habría estado totalmente de acuerdo con semejante explicación, e incluso podría haber dicho, ¿y por qué, si no, iba yo a elaborar una filosofía? Digamos que lo mismo ocurre con la tragicidad, ahora social, de Kant. Reconocer que la filosofía y en su momento más alto,
el sistemático, está ligada a una realidad mundana de problemas que la rodean y que la preceden. Es algo que hace Kant ya desde la arquitectónica de la razón pura. El propio concepto de filosofía mundana de Kant es uno de los fundamentos que hacen posible, precisamente, la interpretación que Goldman hará de él. En términos mundanos. Tanto en Spinoza como en Kant, la reducción expresiva se encuentra con que en esas filosofías hay materiales que permitirán construir la posibilidad misma de tal reducción. Ahí está la ironía del asunto. En cierto sentido, cuando se descubren esas cosas se descubren mediterráneos, aunque desde luego, siempre pueda ser interesante precisar, en la medida de lo posible, los componentes de eso que los filósofos han reconocido más bien en general, pero que han reconocido. Página 13. Ahora bien, la versión de la ética como consolatio tampoco puede agotar su significación. Si la filosofía de Spinoza ejerce esa función, es cierto que no se trata de una función específicamente filosófica. Diríamos, en este contexto, que la lectura del libro V de la ética puede ser sustituida, a efectos de la obtención de un satisfactorio equilibrio espiritual, por la ingestión de meprobamato, y acaso ventajosamente, si lo que se desea son efectos inmediatos. Pero ingerir meprobamato no es una actividad filosófica, al menos directamente. En vista de todo ello, parece solo quedar la posibilidad de considerar el lenguaje de la ética como un lenguaje representativo, conceptos que establecen tesis que tienen que ver con una verdad. La forma misma de la ética parece propiciar, inmediatamente, esta manera de considerarla. Axiomas, definiciones, teoremas, la marcha de una verdad que procede demostrativamente, según el orden geométrico. Si Spinoza ha escrito así la ética, ¿por qué no tomárnosla literalmente y leerla, simplemente, comprobando si lo que allí pretende estar demostrando está bien demostrado? Comprobando, en suma, directamente y sin más rodeos, su verdad o falsedad. Esta manera de interpretar la significación representativa de la ética es la que, últimamente, habría puesto en circulación una obra como la de Martial Gerould, tan alabada en lo que tiene de pura aprehensión inmanentista de una forma indisociable de cualquier contenido, por Gilles Deleuze. Ahora bien, la significación representativa de la ética sería, como pretenden estos autores, absolutamente inseparable de su forma geométrica. De esto vamos a ocuparnos ahora, y, a partir de ello, diremos lo que, para nosotros, es el fundamental contenido representativo de la obra que presentamos. Para Deleuze, el mérito fundamental de la obra de Gerould sobre Spinoza ha consistido en ceñirse al ordre des raisons, en no interpretar, sino leer. Comprender la ética significaría comprender cómo es coherente, asociarse al proceso demostrativo de Spinoza, como Gerould dice. No se trata de interpretar la interpretación falsea, sino de comprender literalmente que Spinoza ha dicho lo que quería decir y en el orden en que quería decirlo. La única introducción posible a la ética sería, de algún modo, una invitación a su lectura atenta. Aquí no podemos discutir algo que ni siquiera hemos podido exponer con algún detalle. Si mencionamos a Gerould y Deleuze, es tan solo como pie para entrar en la cuestión fundamental de la forma de la ética. El lector ordinario pensará que es una extraña forma, ¿por qué no exponer sus tesis en un lenguaje más informal? En realidad, es una forma nada extraña, la de la geometría de Euclides. Spinoza, al proceder así ordine geométrico, parece comprometerse sin ambajes con la verdad de lo que dice, representándola de la manera más rigurosa. Frente a una demostración geométrica, parece que solo cabría tomarla o dejarla, o aquello está bien o no. De ahí que la posición de Gerould parezca tan plausible, dado el compromiso racionalista absoluto que Spinoza tiene el valor de afrontar. La única actitud posible ante su ética sería la de leerla cuidadosamente, proposición tras proposición, prestando nuestro asentimiento necesario a lo que dice. ¿Necesario? Puede ocurrir que no, puede que tengamos que reconocer que la deducción no es perfecta. Cero bien si lo es. Si es perfecta, seremos espinosistas y no comentaremos la ética, la citaremos, simplemente. Si no lo es,
diremos que Spinoza estaba equivocado y que, por tanto, no nos interesa. Conclusión incómoda, y, sin embargo, coherente con el método de la literalidad. Por una parte, decir que la ética es, así a secas, la verdad no parece muy sensato. Sobre la lógica de las deducciones spinozianas ha habido debates, se le reconoce una mayor o menor coherencia, pero nadie está dispuesto a admitir que sea perfecta. Hay varias razones. Por de pronto, Spinoza se sirve, en ocasiones, de afirmaciones contenidas en los escolios para demostrar proposiciones ulteriores. Ahora bien, los escolios mismos no están demostrados, o, al menos, no lo están en el sentido riguroso en que pretenden estarlo las demostraciones. Los escolios son glosas que, sin duda, pretenden ser racionales, pero que no siguen la estricta línea deductiva. Ello no quiere decir que Spinoza no les dé importancia, al contrario, se ha dicho que en los escolios están las declaraciones más características del espinosismo, pero sí quiere decir que su posición en el orden geométrico es muy particular. Por otra parte, Spinoza no tiene de los procedimientos deductivos las ideas que consideramos hoy indispensables para que esos procedimientos sean tales. Por ejemplo, el axioma 2 de la parte 5 es declarado evidente en virtud de una proposición anterior, y el postulado 1 de la parte 3 es llamado axioma y apoyado. Asimismo, en lemas anteriores, ello parece introducir cierta confusión en la idea de la independencia de los axiomas, y el requisito de la independencia de los axiomas nos parece hoy normal. Además, Spinoza se ha servido del orden geométrico para exponer opiniones ajenas, opiniones que, conviene señalarlo, no compañía por completo. Sus principios de la filosofía cartesiana están escritos siguiendo el mismo método que la ética. Este argumento posee fuerza relativa, pues podría rearguirse que la ética expresa el pensamiento definitivo de Spinoza, pero manifiesta, en todo caso, un aspecto simplemente expositivo del orden geométrico, desde cuyo aspecto ese orden no es un necesario ni exclusivo generador de verdad, por sí mismo. Añadamos que, en dicho orden, se cuelan de rondón curiosas incoherencias, o que parecen tales, tomando literalmente el orden deductivo. Así, en la parte 1, Spinoza da por sentado que pensamiento y extensión son realidades, véase corolario 2 de la proposición 14, y escolio de la proposición 15, por ejemplo, antes de haber demostrado que lo son. En efecto, en el corolario 2 de la proposición 14, Spinoza dice que deduce de esa proposición, no puede darse ni concebirse substancia alguna excepto Dios, el que la cosa pensante y la cosa extensa, o bien son atributos de Dios, o bien afecciones de esos atributos. Ahora bien, eso no es demostrar la realidad del pensamiento y extensión. El razonamiento tiene la siguiente forma: no hay substancia alguna fuera de Dios, hay pensamiento y extensión, luego estos, no pudiendo ser substancias, serán o atributos o modos. Pero el hecho de que haya pensamiento y extensión no está demostrado solo que, si los hay, no son substancias, sino atributos, o modos. Spinoza debió pensar que, efectivamente, la realidad de pensamiento y extensión no estaba demostrada. Prueba de ello es que las proposiciones 1 y 2 de la parte 2 están destinadas precisamente a demostrar eso. Y, sin embargo, basta leer el ya mencionado escolio de la proposición 15 de la parte 1. Spinoza ha contado con esas realidades como tales antes de haber demostrado que lo eran. Ha contado con ellas por vía extradeductiva, en suma. Conste que, para nosotros, eso no es un simple descuido o incoherencia, pero aquí no podemos probar el sentido profundo de esa aparente quiebra del orden deductivo. Así también, la realidad del pensamiento humano es establecida, en la parte 2, como un axioma, el 2, homo cogitat, siendo así que la realidad del pensamiento como atributo divino es un teorema, la proposición 1 de esa parte. ¿No habría sido deductivamente más coherente inferir la existencia del pensamiento humano, al fin y al cabo, parte de la naturaleza, de la existencia de pensamiento en la naturaleza, en general? Pues no es eso lo que hace Spinoza, como vemos.
Que no lo haga querría decir, según pensamos, algo muy importante, que aquí tampoco podemos extendernos en probar, a saber, que Spinoza distingue diferentes clases de pensamiento, en diversos planos ontológicos. Pero eso no queda patente en el orden deductivo, hay que interpretarlo al margen de ese orden. Página 15.